Hola, buenas. Continuando con Diplomado de Transformación Digital e Industria 4.0, vamos a seguir con el módulo 3, Datos y Seguridad de Datos. En este módulo vamos a hablar sobre el Big Data. Big Data es un término que se refiere a conjuntos de datos tan grandes y complejos que las herramientas de procesamiento tradicionales no son capaces de gestionarlos. Estos datos provienen de distintas fuentes como redes sociales, sensor de dispositivos conectados, transacciones en línea y muchas otras. Lo que hace especial a Big Data es su capacidad para ofrecer información valiosa cuando es procesada adecuadamente. Por ejemplo, las empresas pueden analizar los datos de los clientes para entender mejor sus preferencias y comportamientos de compra, lo que les permite personalizar sus ofertas y mejorar las experiencias del cliente. De hecho, una de las principales empresas que hace esto es Amazon, que ellos lo revelaron públicamente, que mediante el cursor ellos analizan los productos por los cuales nosotros pasamos y mediante eso generan eh, búsquedas preferenciales. Entendiendo las características principales de Big Data tiene tres características principales, las bien llamadas las 3 Bs: volumen, velocidad y variedad. Volumen hace referencia a la cantidad masiva de datos generados. La velocidad, los datos se generan y deben procesarse rápidamente, a menudo en tiempo real. Y variedad, pues los datos pueden ser de muchos tipos como textos, videos y datos estructurados o no estructurados. El procesamiento de Big Data permite a las organizaciones tomar decisiones más informadas, mejorar la eficiencia y descubrir nuevas oportunidades de negocios. Un ejemplo claro de su uso es en el sector de la salud, donde se analizan datos de pacientes para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué es un dato e información? Bueno, un dato es una representación de una característica o variable, como un número, una palabra, una imagen o cualquier otro tipo de representación simbólica. Por sí solo, un dato no tiene un significado claro. Por ejemplo, un número como 42 no tiene ningún contexto si no sabemos a qué se refiere. La información, por otro lado, es el resultado de procesar y organizar varios datos de manera que tengan sentido. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos que incluyen la edad, el peso y la altura de varias personas, podemos organizarlos para obtener información como el promedio de edad o la correlación entre el peso y la altura. La información se utiliza porque nos permiten comprender los datos y tomar decisiones basadas en ellos. Entonces, ¿qué es Big Data? Si entendemos que un dato es una pequeña pieza de información y que la información surge cuando los datos se organizan, Big Data es simplemente la acumulación masiva de datos que debido a su gran tamaño no pueden ser procesados de manera tradicional. Big Data implica millones de piezas de datos que deben ser organizadas y analizadas con herramientas especializadas para tomar y obtener información útil. El término Big Data también implica un desafío: manejar grandes volúmenes de datos que requieren infraestructura tecnológica avanzada que pueden almacenar, procesar y analizar esos datos rápidamente. Es por eso que las empresas utilizan tecnologías como la computación en la nube, que les permite procesar estos datos a gran escala de forma más eficiente y económica. Big Data en la industria. Es una de las aplicaciones más revolucionarias de la tecnología moderna, gracias a la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Las empresas de diversos sectores pueden mejorar
sus operaciones, tomar decisiones más informadas y descubrir nuevas oportunidades de negocios. Veamos cómo Big Data está transformando algunas industrias claves. Por ejemplo, la manufactura. En el sector manufacturero, Big Data se utiliza para optimizar la producción y reducir los costos. Las máquinas y dispositivos de las fábricas están conectados a sensores que generan datos en tiempo real sobre el estado de las máquinas, los tiempos de inactividad y la eficiencia de la producción. Con este análisis de datos se obtiene lo siguiente: el mantenimiento predictivo. Las empresas pueden predecir cuándo una máquina necesita mantenimiento antes de que falle, lo que reduce los tiempos de inactividad y los costos de reparación. La optimización de la cadena de suministros. Al analizar los patrones de demanda, las empresas pueden ajustar la producción y el inventario para satisfacer las necesidades del mercado de manera más eficiente. En el sector salud, el uso de Big Data permite mejorar los diagnósticos médicos, personalizar los tratamientos y predecir brotes de enfermedades. Algunas aplicaciones son la medicina personalizada. Al analizar grandes cantidades de datos genéticos y médicos, los profesionales de salud pueden personalizar los tratamientos según las características específicas de cada paciente. Monitorización en tiempo real. Los dispositivos portátiles y los sensores médicos permiten a los profesionales monitorear a los pacientes en tiempo real, lo que mejora la atención y reduce la hospitalización innecesaria. En el sector comercio, Big Data. Para mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas, las empresas recopilan datos sobre los hábitos de compra de los clientes, sus interacciones en línea y sus preferencias. Esto les permite la personalización. Las tiendas pueden ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el historial de compras del cliente, lo que aumenta la satisfacción y la lealtad. La optimización del inventario. Analizando los patrones de demanda y los comportamientos del consumidor, los minoristas pueden ajustar el inventario para evitar el exceso o la escasez de productos. En el sector financiero, Big Data se utiliza para mejorar la seguridad, personalizar los servicios y optimizar la gestión de riesgos. Un ejemplo de sus aplicaciones son la detección de fraudes. Los bancos utilizan algoritmos de Big Data para analizar miles de transacciones en tiempo real y detectar patrones sospechosos que pueden indicar fraude. También tenemos el análisis de créditos. Las instituciones financieras utilizan datos para evaluar mejor el riesgo de crédito y ofrecer préstamos personalizados a los clientes, basados en su historial y comportamiento financiero. En la industria energética, Big Data se utiliza para mejorar la eficiencia en el uso y distribución de los recursos. Algunas aplicaciones incluyen redes inteligentes Smart Grid. Estas redes recopilan datos sobre el uso de la energía en tiempo real y permiten ajustar la oferta y la demanda para reducir costos y mejorar la eficiencia. Energías renovables. El análisis de datos meteorológicos y patrones de uso energético permiten a las empresas optimizar la generación de energías a partir de fuentes renovables como la solar y la eólica. En el transporte y la logística, el Big Data está transformando el transporte y la logística al permitir que las empresas optimicen rutas, reduzcan costos y mejoren la entrega de productos. Por ejemplo, en la optimización de rutas, al analizar datos de tráfico y condiciones meteorológicas en tiempo real, las empresas de transporte pueden ajustar las rutas de los vehículos para reducir el tiempo de entrega y ahorrar combustible. En la gestión de flotas, las empresas pueden rastrear la ubicación y el rendimiento de sus vehículos, lo que les permite mejorar la eficiencia de operativista y programar el mantenimiento preventivo. En las telecomunicaciones. En el sector de telecomunicaciones, Big Data se utiliza para mejorar la calidad del servicio y desarrollar nuevos productos. Algunos beneficios son el monitoreo de redes, ya que las empresas de telecomunicaciones utilizan datos en tiempo real para monitorear el rendimiento de sus redes
y resolver problemas rápidamente, mejorando la experiencia del cliente. En ofertas personalizadas, ya que las empresas analizan el uso de datos de sus clientes para ofrecerles planes y servicios personalizados que se adapten mejor a sus necesidades. En el sector agrícola, el uso de Big Data en la agricultura está revolucionando la manera en que se cultivan y gestionan los recursos a través de datos recopilados por sensores en el suelo, drones y satélites. Los agricultores pueden tener una agricultura precisa, ya que se ajusta el riesgo y el uso de fertilizantes y pesticidas según las necesidades exactas de cada parcela de tierra, lo que optimiza el uso de los recursos y mejora el rendimiento de los cultivos. Analizando los datos climáticos y de suelo, los agricultores pueden predecir el rendimiento de las cosechas y planificar mejores sus actividades. Datos abiertos. Los datos abiertos son un conjunto de datos que cualquiera persona puede tener acceso, utilizar y compartir libremente. Estos datos suelen ser proporcionados por gobiernos o organizaciones que buscan promover la transparencia y la innovación. Un ejemplo de datos abiertos son los registros públicos de estadísticas demográficas o la información de tráfico. En Colombia, la plataforma Datos Abiertos a los Ciudadanos eh, les permite a los ciudadanos obtener datos de diversas entidades gubernamentales. Estos datos pueden ser utilizados por investigadores, desarrolladores y emprendedores para crear soluciones que mejoren los servicios públicos o desarrollen nuevos productos. Los datos abiertos son fundamentales para impulsar la innovación, ya que proporcionan información valiosa sin restricciones. Antes de iniciar a hablar sobre el blockchain, primero hay que hacernos la pregunta: ¿qué es blockchain? La blockchain, o cadena de bloques, es una tecnología que permite almacenar información de forma segura, descentralizada y transparente. Esta tecnología se compone de una serie de bloques que contienen datos, y cada bloque está conectado al anterior mediante un código único llamado hash. Una vez que la información se registra en un bloque, es prácticamente imposible cambiarla o eliminarla, lo que garantiza la seguridad e inmunidad de los datos. En lugar de depender de una entidad central como un banco o una empresa, la blockchain es mantenida por una red de nodos distribuidos, o sea, computadores, que verifican y validan las transacciones. Esto hace que la blockchain sea resistente a manipulaciones, ya que todas las copias del libro mayor distribuido deben coincidir y cualquier intento de alteración sería detectado rápidamente. Pero, ¿para qué sirve la blockchain? Bueno, blockchain tiene múltiples aplicaciones en diversas industrias gracias a su capacidad para asegurar la información y eliminar intermediarios. Algunos ejemplos de sus mayores usos son en las criptomonedas, en los contratos inteligentes, también en la gestión de la cadena de suministros. Blockchain permite rastrear el origen y el recorrido de productos desde su fabricación hasta el consumidor final. Esto es útil en industrias como la alimentación, donde es importante saber de dónde provienen los productos para garantizar su calidad y seguridad. En las votaciones electrónicas, la blockchain puede ser utilizada para crear sistemas de votaciones seguros, transparentes e inmutables, donde cada voto se registra y verifica en la cadena sin posibilidad de ser alterado. En la identidad digital, blockchain puede ayudar a las personas a controlar sus identidades digitales, protegiendo datos personales y verificando las identidades de forma segura sin depender de tercero. Pero bueno,
¿Cuál es la importancia de blockchain? La importancia de blockchain radica en sus características únicas que permiten resolver problemas comunes de seguridad, confianza y transparencia en el intercambio de información y valor. En esta podemos contar con la descentralización. Al eliminar la necesidad de una autoridad central como un banco o una empresa, blockchain otorga mayor control a los usuarios. Esto también reduce los puntos únicos de fallo, lo que hace a las redes blockchain más seguras y resistentes frente a ataques o interrupciones. También contamos con la seguridad. Una vez que los datos se registran en la blockchain, son inmutables, lo que significa que no pueden ser modificados ni eliminados. Esto es crucial para evitar fraudes, garantizar la integridad de las transacciones y los registros. Contamos con las transparencias. Todas las transacciones en blockchain son visibles para todos los participantes de la red. Esto garantiza que no haya transacciones ocultas o manipulaciones, lo que aumenta la confianza entre las partes involucradas. Contamos también con la eliminación de intermediarios. Al no necesitar intermediarios para verificar las transacciones, la blockchain permite que los procesos sean más rápidos y eficientes, lo que reduce costos y simplifica muchas actividades comerciales. Tenemos aplicaciones globales. Blockchain no se limita a un solo sector. Su capacidad para garantizar la seguridad y la confianza es aplicable a una amplia variedad de industrias, desde las finanzas hasta la logística, la salud y el entretenimiento. La criptografía. La criptografía es una técnica utilizada para proteger la información mediante la conversión de datos en un formato que solo las personas autorizadas puedan leer. En la blockchain, la criptografía garantiza que las transacciones sean seguras y que nadie pueda alterar una vez que han sido registradas. Existen dos elementos claves en la criptografía utilizando blockchain. Las funciones hash. Estas funciones toman una entrada de datos y la transforman en una cadena de caracteres de la longitud fija, que sirve como huella digital. Si la entrada de datos cambia, la salida de la función hash cambia drásticamente, lo que hace evidente cualquier alteración. Las firmas digitales. Estas son usadas para verificar que una transacción ha sido realizada por una empresa autorizada. Esto asegura que nadie pueda falsificar la identidad de otra persona dentro de la red blockchain. La criptografía en blockchain garantiza que las transacciones sean seguras, inalterables y que puedan ser verificadas por cualquier nodo en la red. El funcionamiento del consenso. El consenso es el proceso mediante el cual los nodos de la red de blockchain se ponen de acuerdo sobre el estrato actual de las transacciones. Este proceso es esencial para garantizar que la blockchain mantenga su integridad y funcione de manera descentralizada sin la necesidad de una auditoría central. Existen varios mecanismos de consenso, siendo los más comunes las pruebas de trabajo. Los nodos, también conocidos como mineros, compiten para resolver problemas matemáticos complejos. El primer nodo en resolver el problema añade el siguiente bloque a la cadena y recibe una recompensa. Las pruebas de participación. En este mecanismo, los nodos son seleccionados para validar las transacciones en función de la cantidad de criptomonedas que poseen. Esto reduce el consumo de energías y permite una validación más rápida. El consenso asegura que todos los participantes en la red tengan la misma copia del libro mayor, evitando conflictos o manipulaciones. Hablando más a fondo sobre las pruebas de trabajo, bueno, las pruebas de trabajo son un mecanismo de consenso que asegura la blockchain mediante el uso de cálculos computacionales.
Los mineros de la red compiten para resolver un problema matemático extremadamente complejo, y el primero en resolverlo puede agregar el siguiente bloque de transacciones a la cadena. Este proceso asegura que solo los mineros que dedican recursos, energías y poder de procesamiento puedan validar los bloques, que no se puedan crear bloques falsos, ya que alterar un bloque requiere rehacer todo el trabajo computacional de los bloques anteriores. Un ejemplo de una prueba de trabajo es el mecanismo utilizado por Bitcoin, donde los mineros son recompensados con Bitcoin por su trabajo. La prueba de participación. Bueno, la prueba de participación es un mecanismo de consenso alternativo a la prueba de trabajo, que no requiere una gran cantidad de energía. En lugar de resolver problemas matemáticos, los nodos que poseen una mayor cantidad de criptomonedas tienen más probabilidades de ser seleccionados para validar el siguiente bloque de transacciones. Este sistema reduce el consumo energético, ya que no requiere tanto poder computacional. Incentiva a los participantes a mantener una participación activa en la red, ya que cuanto más poseen, más oportunidades tienen de validar bloques y recibir recompensas. Un ejemplo de una prueba de participación es el mecanismo utilizado por Ethereum, que busca hacer la red más eficiente y sostenible. Bueno, nodos y redes descentralizadas. En una red descentralizada como la blockchain, un nodo es cualquier dispositivo que mantiene una copia compleja o parcial del libro mayor, distribuido por la blockchain. Los nodos desempeñan varios roles, como verificar las transacciones, crear nuevos bloques y participar en el consenso de la red. La descentralización significa que no hay un único punto de control o fallo, lo que hace a la red más segura y resistente a los ataques. Además, al distribuir la autoridad entre múltiples nodos, la red blockchain puede operar de manera autónoma y transparente. De esto hemos oído hablar mucho, los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son programas que se ejecutan automáticamente en la blockchain. Cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas, un contrato inteligente actúa como un acuerdo digital que no necesita intermediarios, como un abogado, para ser ejecutado, ya que todo el proceso está autorizado. Por ejemplo, un contrato inteligente podría usarse en una compra de bienes inmuebles. El comprador transfiere el pago a la blockchain y cuando el vendedor verifica la recepción del pago, el contrato inteligente transfiere automáticamente la propiedad del bien al comprador. Esto ofrece transparencia, seguridad y una ejecución rápida sin necesidad de intervención humana. Hablemos sobre las blockchain privadas y blockchain públicas. Las blockchain públicas son abiertas y accesibles para cualquiera que desee participar. Cualquiera puede unirse a la red, validar transacciones y ver el contenido de la blockchain. Un ejemplo de esto es el Bitcoin y el Ethereum. Estas blockchains son completamente descentralizadas y seguras, pero tienden a ser más lentas y costosas debido a la gran cantidad de participantes. Las blockchain privadas, en cambio, son gestionadas por una organización específica y el acceso está restringido. Solo usuarios autorizados pueden participar. Este tipo de blockchain es más eficiente y rápido. Se utiliza en aplicaciones empresariales donde se necesita un mayor control sobre los participantes. Un ejemplo de blockchain privada es utilizado por IBM para rastrear productos en la cadena de suministros.
En este apartado hablaremos un poco sobre la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es el conjunto de prácticas y tecnologías que se utilizan para proteger los sistemas, redes y datos de amenazas digitales, como los ataques informáticos, el robo de información o el acceso no autorizado. Para esto es esencial en un mundo cada vez más digital, ya que tanto empresas como personas almacenan información valiosa en línea. La ciberseguridad abarca desde la protección de computadoras personales hasta la seguridad en grandes redes empresariales. ¿Por qué es importante la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad es esencial en un mundo actual debido al crecimiento exponencial de la digitalización en todos los sectores. Las empresas, gobiernos y usuarios individuales dependen cada vez más de las tecnologías conectadas a Internet para realizar actividades diarias, como la gestión de datos financieros, el almacenamiento de información personal y la operación de infraestructuras críticas. Sin medidas de seguridad adecuadas, estas actividades están expuestas a riesgos significativos que pueden tener consecuencias devastadoras. Una de las razones claves de su importancia sería la protección de datos sensibles. La ciberseguridad garantiza la confidencialidad de los datos, protegiendo información financiera, propiedad intelectual y datos sin protección adecuada. Estos datos pueden ser robados o filtrados, afectando gravemente la privacidad y seguridad de las personas y organizaciones. La prevención de fraudes financieros. Las transacciones financieras son uno de los objetivos principales de los atacantes. La ciberseguridad protege los sistemas bancarios y financieros de fraudes, garantizando que las transacciones en línea y la gestión de recursos se realicen de manera segura. La continuidad de negocio. Un ciberataque puede paralizar completamente las operaciones de una empresa, como lo demostró el ataque de ransomware Wirecard, que afectó a grandes corporaciones y servicios públicos. La ciberseguridad ayuda a prevenir estos ataques y asegurar que las operaciones puedan continuar sin interrupciones. También contamos con la protección de la infraestructura crítica. Sectores como la energía, el transporte y la salud dependen de infraestructura tecnológica que, si son comprometidas, pueden afectar gravemente a la sociedad. Un ataque a la red eléctrica o un sistema de agua puede poner en riesgo la vida de miles de personas. Un fallo de seguridad puede destruir la reputación de una empresa o gobierno. Cuando se filtran los datos de clientes o se paralizan operaciones por ataques cibernéticos, la confianza de los usuarios en estas organizaciones se ven gravemente afectadas, resultando en pérdidas de clientes, socios y oportunidades de negocios. La importancia de contar con un equipo especializado de cómputo y personal capacitado es fundamental para la protección efectiva contra ciberamenazas. Las tecnologías y los ciberataques evolucionan constantemente, por lo que las soluciones básicas no son suficientes. Se necesitan equipos avanzados y profesionales con conocimientos específicos para defender los sistemas de una organización. Para esto, se necesitan equipos especializados de cómputo, hardware y software de seguridad avanzado. Los sistemas de detección de intrusos, el firewall de, proximidad generación, herramientas de análisis de tráfico de red y solución de inteligencia artificial son necesarios para identificar y mitigar amenazas antes de que puedan causar daño. Estos equipos especializados permiten un monitoreo continuo de los sistemas para detectar anomalías y posibles ataques en tiempo real. Los sistemas de respaldo y recuperación de datos. En caso de un ataque que comprometa los datos o las operaciones de una empresa, contar con una solución de respaldo y recuperación garantiza que la organización pueda restaurar sus operaciones rápidamente, reduciendo el impacto financiero y operativo. Los sistemas de gestión de identidades. Los equipos especializados para la gestión de identidades y acceso permiten controlar qué usuarios pueden acceder a qué recursos.
limitando la exposición de sistemas sensibles. Esto es especialmente importante en organizaciones grandes con múltiples usuarios y puntos de acceso. Para esto también se necesita personal capacitado, expertos en ciberseguridad. Los profesionales capacitados en ciberseguridad son capaces de identificar riesgos, implementar soluciones de protección y responder eficazmente a ciberaccidentes. La capacidad de estos expertos para comprender los comportamientos de los atacantes y utilizar las herramientas más avanzadas es crucial para evitar ataques y mitigar los daños. También es esencial la capacitación interna. Además de que los expertos en ciberseguridad, todos los empleados deben recibir formación básica sobre ciberseguridad para evitar caer en trampas como el phishing. Los errores humanos son una de las principales causas de las violaciones de seguridad, por lo que capacitar a todos los empleados es clave para fortalecer la defensa de la organización. Para esto es necesario contar con respuesta a incidentes. En caso de un ciberataque, el personal capacitado en respuesta a incidentes es fundamental para identificar las fuentes del ataque, contenerlo y restaurar los sistemas afectados lo más rápido posible. La preparación para la respuesta a incidentes reduce el impacto financiero y operativo de los ataques. Las implicaciones de las amenazas cibernéticas a nivel empresarial. Las amenazas cibernéticas pueden tener un impacto devastador en una empresa. Las implicaciones van más allá de la pérdida de datos o dinero, afectando diversos aspectos de la operación, la reputación y la viabilidad financiera de una organización. La pérdida financiera. Los ciberataques pueden resultar en pérdidas financieras directas e indirectas. Un ataque de ransomware, por ejemplo, puede exigir pagos exorbitantes para liberar los archivos cifrados. Aparte de los pagos de rescate, las empresas enfrentan costos adicionales relacionados con la recuperación de los sistemas, multas regulatorias y la pérdida de ingresos debido a la interrupción de las operaciones. Según estudios, el costo promedio de una violación de datos puede ascender a millones de dólares. Un ejemplo en Colombia sería varias empresas se han visto afectadas por ataques de ransomware, como el caso de un ataque a una empresa minera en el año 2021, que causó interrupciones en la producción y pérdidas millonarias, así como el famoso ataque del año 2022 que afectó a las instituciones estatales. Esto también genera daño a la reputación. Una violación de datos o ciberataque puede dañar gravemente la reputación de una empresa. Los clientes pierden confianza en la capacidad de la empresa para proteger su información, lo que puede llevar a una pérdida de clientes y socios comerciales. La empresa también puede enfrentar la exposición mediática negativa, lo que puede afectar su valor en el mercado. Un ejemplo global para este caso sería Equifax en 2017, donde se filtraron datos de 147 millones de personas. Dañó su reputación de manera irreparable. Como resultado, la empresa perdió millones en valores de mercado y enfrentó una serie de demandas. Las interrupciones de las operaciones. Los ataques cibernéticos pueden garantizar por completo las operaciones de una empresa. Un ataque de DDoS o denegación de servicio puede dejar fuera de línea los servidores y servicios de las organizaciones durante horarios o incluso días, lo que lleva a pérdidas de ingresos y retrasos en las actividades comerciales. Un ejemplo es el ataque al sistema de producción de Northvolt de Hydro, una compañía noruega de aluminio. En 2019 interrumpió la producción en varias de sus plantas alrededor del mundo. La empresa tuvo que operar manualmente mientras restauraba sus sistemas, incurriendo en pérdidas millonarias. También se cuentan con las sanciones y cumplimientos normativos. Las regulaciones sobre la protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR),
en Europa y la Ley 1581 de 2012 en Colombia obligan a las empresas a proteger los datos de sus usuarios. Si una empresa no cumple con estas normas, puede enfrentar sanciones y multas. Además, las organizaciones afectadas por violaciones de datos pueden ser demandadas por las personas cuyos datos fueron expuestos. Un ejemplo en Colombia sería que en el año 2022 varias empresas colombianas fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio debido a fallas en la protección de datos de sus usuarios. Las multas y sanciones pueden ser elevadas si la violación de seguridad afecta a un gran número de usuarios. Esto también implica riesgos para la seguridad nacional. En sectores críticos como la energía, el transporte o la salud, los ciberataques no solo afectan a las empresas, sino que también pueden poner en riesgo la seguridad nacional. Si las redes de energía o sistemas de transporte son comprometidos, esto puede causar caos a gran escala. En 2021, el ataque de Colonia Pineal en Estados Unidos, que suministraba el 45% del combustible de la costa este del país, interrumpió el suministro durante varios días, causando una crisis de combustible en la región. Este ataque demostró cómo las infraestructuras críticas son vulnerables y cuán importantes son las medidas de ciberseguridad. La ciberseguridad es fundamental para proteger a las empresas de las crecientes amenazas cibernéticas. Sin equipos especializados y personal capacitado, las organizaciones corren el riesgo de perder sus datos, dinero y la confianza de sus clientes. Las consecuencias de un ciberataque van mucho más allá de la pérdida financiera. Pueden destruir la reputación de una empresa y poner en peligro su futuro. Por ello, la inversión en ciberseguridad no solo es necesaria, sino que es parte integral de la estrategia de continuidad y éxito empresarial. Hablemos un poco sobre los ataques Love Letter. El ataque Love Letter fue uno de los virus informáticos más destructivos en la historia de la ciberseguridad, también conocido como el virus I Love You. Este malware se propagaba a través de correos electrónicos con el asunto I Love You. Al hacer clic en el archivo adjunto, el virus infectaba la computadora del usuario y se enviaba automáticamente a todos los contactos de su lista de correos, causando un efecto en cadena. Este ataque infectó a millones de computadoras en todo el mundo y resaltó la importancia de no abrir correos electrónicos sospechosos. Otro de los casos de Love Letter es el caso de Cambridge Analytica en 2018. Este fue un escándalo global relacionado con la privacidad de datos y la manipulación de información personal. La firma utilizó datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento para influir en una campaña política, incluidas las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016. Aunque esto no fue un ciberataque tradicional, sí demostró la importancia de la ciberseguridad en la protección de los datos personales y resaltó la vulnerabilidad de las redes sociales como canales para manipulación de la opinión pública. Principios básicos. Hablemos sobre el principio de mínimo privilegio. El principio de mínimo privilegio establece que los usuarios solo deben tener acceso a los recursos necesarios para realizar su trabajo, ni más ni menos. Esto limita los posibles daños en caso de que una cuenta sea comprometida, ya que el acceso a otras áreas del sistema estaría en riesgo. El principio de mínimo privilegio busca limitar el acceso de los usuarios a solo lo que necesita para hacer su trabajo. Un caso que demuestra la importancia de este principio fue el hackeo de Target en 2013,
cuando los atacantes accedieron a los sistemas de la empresa a través de un proveedor de calefacción y ventilación. El proveedor tenía más acceso del necesario, lo que permitió a los hackers robar información de tarjetas de crédito de más de 40 millones de clientes. La seguridad por diseño es un enfoque preventivo en el que las medidas de seguridad se integran desde el inicio del desarrollo de un sistema o producto. Esto asegura que la seguridad no sea un añadido posterior, sino una parte integral del diseño. El objetivo es crear sistemas más seguros desde el principio, reduciendo así las vulnerabilidades. Triada CIA es un modelo fundamental en ciberseguridad que se utiliza para garantizar la protección de la información. Consta de 3 principios claves: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad garantiza que la información solo sea accesible por personas autorizadas. La integridad asegura que los datos no sean modificados o alterados sin autorización. La disponibilidad garantiza que la información y los sistemas estén disponibles para su uso cuando sean necesarios. Un caso de impacto sobre la triada es la confidencialidad. Un caso famoso de violación de la confidencialidad fue el hackeo de Yahoo en el año 2013 y 2014, donde los datos de 3.000 millones de cuentas de usuarios fueron comprometidas. Este fue uno de los robos de datos más grandes de la historia, afectando la información privada de millones de personas. En la integridad, en 2015, un grupo de hackers comprometió la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, IRS de Estados Unidos. Los atacantes accedieron y modificaron las devoluciones de impuestos de miles de usuarios, lo que comprometió la integridad de la información y causó problemas legales y financieros a los afectados. La disponibilidad. El ataque de denegación de servicios de DOS más famoso ocurrido en 2016, cuando la empresa de servicios DNS fue atacada, interrumpiendo el acceso a grandes plataformas como Twitter, Netflix, Spotify y Amazon. El ataque mostró lo vulnerables que pueden ser las infraestructuras de Internet y la importancia de la disponibilidad de los servicios. Tipos de amenazas. Ataques de integridad social. Los ataques de integridad social son técnicas en las que los atacantes manipulan a las personas para que entreguen información confidencial o realicen acciones que comprometan su seguridad. Por ejemplo, un ataque puede hacerse pasar por un empleado legítimo para obtener acceso a datos sensibles. Los ataques de denegación de servidor de DOS, estos ataques sobrecargan un servidor o sistema enviando una cantidad masiva de solicitudes falsas. Esto impide que los usuarios legítimos accedan al servicio, lo que puede causar interrupciones importantes en las operaciones de una empresa. Ataques de phishing, smishing, vishing y bit. Los ataques de phishing envían correos electrónicos falsos que parecen legítimos para engañar a las personas y robar su información como contraseñas o números de tarjeta de crédito. Esto igual funciona mediante el envío de mensajes de texto. Los ataques phishing similares al phishing, pero utilizando mensajes de texto en lugar de correos electrónicos. Los phishing es una variante del phishing, pero se realiza a través de una llamada telefónica, donde los atacantes fingen ser representantes de empresas para obtener información personal. Los ataques BIT, Business Email Compromise. Este ataque está dirigido a empresas. Los atacantes se hacen pasar por ejecutivos o proveedores confiables para engañar a los empleados y que realicen transacciones de dinero
a cuentas controladas por los delincuentes. Algunos casos famosos sobre ataques de ingeniería social. Uno de los ejemplos más famosos de ataque de ingeniería social fue el hackeo de cuentas de Twitter de personas influyentes en el año 2020, como Elon Musk, Bill Gates y Barack Obama. Los atacantes se hicieron pasar por empleados de Twitter y lograron acceder a sistemas internos. El objetivo del ataque fue promover una estafa de criptomonedas. En Latinoamérica ha habido casos donde el phishing dirigido a empleados bancarios ha resultado en la manipulación de transacciones internas. En Colombia, las autoridades han emitido alertas sobre correos falsos de entidades gubernamentales que buscan recolectar información personal a través de ataques de ingeniería social. Ataques de DDoS. Bueno, un caso importante en Colombia fue el ataque de DDoS al Sistema Nacional de Salud, SISBEN, en el año 2020, donde los servidores del sistema fueron sobrecargados, afectando la atención a millones de usuarios. Este ataque evidenció la vulnerabilidad de los sistemas públicos a ese tipo de amenazas. Y les contamos que el país amanece hoy nuevamente con un ataque cibernético que afecta a decenas de entidades del Estado. Ya son 25 horas de este crimen. Vamos de inmediato con Eduardo Hernández. Eduardo, ¿cómo fue el ataque? ¿Qué se sabe? Hola, ¿qué tal, Daniela? Muy buenos días. Pues mire, la firma IFX, que es la que brinda servicios de telecomunicaciones a entidades del Estado y otros portales en el país, y también en América Latina, recibió un mensaje en el que se advertía que su información estaba secuestrada. Los piratas piden un pago en criptomonedas para liberarla. El asunto obligó al gobierno a instalar un puesto de mando unificado para manejar toda esta situación. Muchos de los servicios estatales en este minuto están suspendidos y la Defensoría del Pueblo publicó un comunicado en las últimas horas en el que advierte que esta situación no solamente pone en riesgo los derechos fundamentales, sino también amenaza la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. En esta nota les contamos. Son por lo menos 34 entidades del Estado que tienen la información y sus bases de datos secuestradas después del ataque informático al proveedor de servicios de telecomunicaciones IFX Network. La Superintendencia de Industria y Comercio, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Salud, el ICA, entre otras muchas, aparecen en la lista de afectados. La firma IFX informó a través de este comunicado que sufrió un ataque de ciberseguridad externo tipo ransomware. Sin embargo, aseguró que la información privada y la seguridad de los datos alojados en la nube de la empresa están protegidos. Quizá la rama más afectada es la judicial. Cerca de 2 millones de procesos están paralizados. Los términos fueron suspendidos hasta el 20 de septiembre mientras se resuelve la situación, excepto los fallos de tutela. Esto dice puntualmente esta circular del Consejo Superior de la Judicatura: suspender los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del 14 y hasta el 20 de septiembre inclusive, salvo para las acciones de tutela, habeas corpus y la función de control de garantías. A las empresas que reciben el servicio, la firma IFX les recomendó hacer un escaneo completo con antivirus de cada equipo, revisar la integridad de los datos y realizar copias de seguridad periódicas. Hoy continuará activo el puesto de mando unificado que instaló el gobierno para atender la situación. Ataques de phishing, phishing y bit. En Colombia, las campañas de phishing dirigidas a usuarios bancarios han sido frecuentes, donde los atacantes se hacen pasar por instituciones como Bancolombia y envían correos electrónicos falsos para robar credenciales de usuarios. En el año 2021, las autoridades colombianas detectaron un incremento en los ataques de phishing, mensajes de texto fraudulentos para engañar a los usuarios y robar información bancaria. Ataques de ransomware. Bueno, el ataque de ransomware de WannaCry afectó a varios países de Latinoamérica, incluido empresas en Colombia. Las organizaciones vieron interrumpidas sus operaciones debido al cifrado de sus archivos críticos y la exigencia de un rescate para recuperarlos. Bueno, hablemos sobre el adware. El adware es un software no deseado que muestra anuncios en el dispositivo del usuario. Aunque no siempre es dañino, puede afectar la experiencia del usuario al mostrar anuncios intrusivos
y en algunos casos puede rastrear la actividad en línea sin permiso. El spyware. El spyware es un tipo de malware que espía las actividades del usuario en su computadora o dispositivo sin su consentimiento, recoge información sensible como contraseñas o datos de navegación y la envía al atacante. El spyware Pegasus. Bueno, es uno de los ejemplos más notorios de spyware. Este software fue utilizado para espiar a periodistas, activistas y políticos en varios países. El spyware se instalaba de manera sigilosa en los dispositivos de las víctimas, recolectando datos privados sin su consentimiento. En Colombia ha habido casos de adware instalado en aplicaciones móviles que muestran anuncios intrusivos y rastrean la actividad en línea de los usuarios sin su consentimiento. Un virus. Un virus es un tipo de malware que se adjunta a un programa o archivo legítimo. Cuando ese archivo se ejecuta, el virus se replica y se propaga a otros archivos, infectando el sistema y en algunos casos dañando o eliminando datos. Gusano. Bueno, un gusano es un tipo de malware similar a un virus, pero con la capacidad de propagarse de manera autónoma a través de redes. Los gusanos pueden replicarse rápidamente y causar una sobrecarga en los sistemas infectados, provocando daños significativos. Un troyano, los troyanos es un tipo de malware que se disfraza como un software legítimo para engañar al usuario y que lo instale. Una vez dentro del sistema, el troyano permite al atacante acceder de manera remota al dispositivo de la víctima. De estos debemos tener mucho cuidado porque son los más comunes. El ransomware. El ransomware es un malware que bloquea el acceso al dispositivo o cifra los archivos de la víctima, exigiendo un pago, rescate, para liberar el sistema o devolver el acceso a los archivos. De hecho, en Colombia hubo un caso significativo sobre ataque con ransomware. Esto pasó por Noticias Caracol. En breve les mostraré un pequeño vistazo a la noticia. La grave situación por el ciberataque contra IFX Network, que tiene fuera de línea a 63 entidades estatales en Colombia. Daniela, las más afectadas son las que manejan la salud y la justicia de nuestro país. Tenemos reportes en vivo en ese momento con Julián Ríos y también con Eduardo Hernández. Eduardo, ¿qué es lo último? Hola, ¿qué tal, Andrés? Un feliz día para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Son aproximadamente entre 40 y 70 entidades del Estado las que siguen afectadas por esta situación. Anoche terminó muy tarde un puesto de mando unificado y los avances han sido pocos. El gobierno por ahora sigue intentando medir la magnitud de este ataque y de la información que se perdió, mientras que con expertos y consultores internacionales lo que buscan es fórmulas para tratar de recuperar todos esos datos que en este momento siguen secuestrados. Los servicios de salud y los de justicia siguen siendo los más afectados, como ustedes lo decían, y les vamos a contar en qué va el peor ataque cibernético que ha sufrido Colombia. Los términos en los procesos judiciales siguen suspendidos hasta el 20 de septiembre. Los funcionarios judiciales hacen hasta lo imposible para atender las solicitudes de los usuarios. Los señores delincuentes o quienes están haciendo esto nos están perjudicando a nivel nacional. Las bases de datos y archivos en la rama judicial están completamente bloqueados y muchas de sus páginas están afectadas. La seguridad de la información es prioritaria para la rama judicial, por lo que se mantendrá a la comunidad informada sobre los avances y se proporcionarán actualizaciones periódicas sobre el restablecimiento de los servicios digitales en la rama judicial. Los funcionarios y empleados de la rama judicial están prestos a trabajar con la mayor diligencia en aras de garantizar el acceso de prestación de servicio a la justicia, por lo que le pedimos su mayor solidaridad.
Entre las 63 entidades que se calcula están afectadas también se encuentran los servicios digitales del Ministerio de Salud, especialmente la plataforma MiPres, que permite gestionar servicios médicos especiales, medicamentos de alta complejidad, entre otros. Por ahora se sabe que son millones los datos comprometidos. Aunque la empresa que provee estos servicios digitales asegura que los datos no están en riesgo, expertos dicen que sí existe el riesgo de fuga de información. Y es muy posible que hayan podido copiar esos datos. Con esos datos copiados, y como ellos tienen la llave para poder decodificar, desencriptar estos datos, eventualmente estos se pueden llevar a la Deep Web, a la Internet oscura y ser comercializados. Varias de las entidades afectadas han acudido a copias y backups para tratar de normalizar los servicios. El Ministerio de Salud es una de las entidades más afectadas. El cálculo es que se han perdido más de 50 millones de archivos. Hoy habrá nuevas mesas de trabajo conjunto con la contratista IFX Networks, intentando primero medir el alcance de este ataque y segundo, buscar alternativas para recuperar la información o simplemente para poder seguir funcionando sin ella. Eduardo, vamos a detenernos en la afectación a la rama judicial. Entonces, ¿qué va a pasar con los millones de procesos que se venían adelantando? Vamos de inmediato entonces al complejo judicial de Palo Quemado en el centro de Bogotá. Julián Ríos, cuéntenos qué está pasando, qué se dice. Daniela, respondiendo a su pregunta, pues los términos judiciales siguen suspendidos mientras se soluciona esta emergencia. Nosotros empezamos hoy un recorrido muy temprano aquí en el complejo judicial de Palo Quemado y vamos a estar en algunas sedes judiciales para mostrarles a ustedes en el transcurso del día cómo se está presentando esta situación ante este ataque cibernético. Aquí en el complejo judicial de Palo Quemado es la sede más importante judicial en Bogotá y aquí en estas instalaciones se manejan todos los procesos que tienen que ver en materia penal. Hay un poco de preocupación aquí entre los funcionarios tanto de la Fiscalía como de los juzgados porque las dos entidades están trabajando aquí en este complejo judicial por la información que es reservada. En el sistema penal acusatorio que tenemos en Colombia hay información que es de carácter secreto y de carácter reservado y los funcionarios dicen que tienen preocupación porque esa puede quedar en manos de terceros y pues ya la situación de garantías pues ya estaría vulnerándose un poco en ese sentido. En el centro de Bogotá vamos a estar también porque se manejan los procesos de tipo laboral y familiar. Ahí también se está presentando una situación crítica porque a pesar que tienen internet de la rama judicial a veces falla, pero sin embargo no pueden ingresar a solucionar los trámites en este momento porque se presenta el ataque cibernético. Solo lo que se puede presentar de manera física para los televidentes y usuarios que van a llegar a estas sedes judiciales son las tutelas, tienen que traerlas en un formato físico para presentarlas en un centro de servicios físico y ahí manualmente ingresarán sus datos. También los habeas corpus y los trámites de función de control de garantías. Vamos a entregarles todos estos detalles de cómo se desarrollará esta situación de trámites judiciales, la rama pues la más afectada con ese ataque cibernético. Un ROCI es un software malicioso que otorga al atacante accesos privilegiados de administradores al sistema de una víctima sin ser detectado. Los ROCIs son difíciles de detectar y permiten a los atacantes controlar el sistema de manera encubierta. Los registradores de pulsaciones de teclado. Un registrador de pulsaciones de teclado es un software malicioso que graba cada tecla que el usuario presiona en su teclado. Esto permite a los atacantes capturar la información sensible como contraseñas o números de tarjetas de crédito. De hecho, por eso las plataformas bancarias, si alguno ha intentado acceder a una plataforma bancaria como Bancolombia, Dai Plata o cualquiera, siempre se exige que la contraseña sea hecha mediante un teclado numérico que aparece en pantalla, no mediante teclado, porque las pulsaciones generadas por el teclado son captadas por este tipo de malwares. El criptohacking. El criptohacking es una forma de ataque en el que los ciberdelincuentes utilizan el poder de procesamiento de los dispositivos de otras personas para minar criptomonedas sin su consentimiento. Esto puede ralentizar el rendimiento de los dispositivos afectados. El criptohacking ha sido una de las amenazas más predominantes de los últimos años, que de hecho este tipo de malware se ve envuelto hasta en pequeños cifrados como
descargar una canción, se descarga una canción online, entonces aquí venía un pequeño cifrado que traía este tipo de malware, o descargando archivos de uso a preferencia, que a simple vista es muy difícil detectar este tipo de malware. ¿Por qué? Porque este tipo de malware se integra directamente en el sistema general, haciéndolo completamente difícil poder sacarlo, ya que bloquea todos los accesos, como los antivirus quedan bloqueados mediante sus encriptaciones. Entonces la única forma de sacar el criptohacking sería mediante el reseteo del sistema. Algunas de las protecciones contra las amenazas son los antivirus. Bueno, el antivirus es un software diseñado para detectar, bloquear y eliminar malware de los dispositivos. Escanea los archivos y programas en busca de amenazas conocidas y alerta al usuario si se encuentra algo sospechoso. El firewall. Un firewall es una barrera de seguridad que controla el tráfico entre una red segura y una no segura, como Internet. Filtra el tráfico entrante y saliente para bloquear accesos no autorizados y proteger el sistema de ataques. Autenticación multifactor. La autenticación multifactor es una medida de seguridad que requiere que los usuarios se identifiquen utilizando más de un método de autenticación, como una contraseña y un código enviado a su teléfono. Esto añade una capa adicional de seguridad, haciendo más difícil que los atacantes accedan a una cuenta. Actualizar un sistema constantemente proporciona una gran barrera de seguridad. Actualizaciones incluyen parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades que los atacantes podrían explotar. La gestión de identidad y de acceso. La gestión de identidad y acceso (IAM) es el proceso de gestionar quién puede acceder a qué recursos dentro de un sistema, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información y sistemas sensibles. Las políticas de acceso. Las políticas de acceso son reglas que definen qué usuarios tienen permiso para acceder a ciertos recursos. Estas políticas se basan en los roles y responsabilidades de los usuarios dentro de la organización. El control de acceso. El control de acceso se refiere a la implementación de políticas de acceso mediante la tecnología y los procedimientos. Esto asegura que solo las personas autorizadas puedan acceder a información o recursos específicos dentro de un sistema. Para la ciberseguridad existen una serie de regularizaciones. Tenemos la ley 1273 del año 2009. Esta ley es una ley de nuestro país, Colombia, que establece medidas para combatir los delitos informáticos. Esta ley protege la infraestructura informática crítica y establece sanciones para aquellos que cometen ciberdelitos, como el acceso no autorizado a sistemas o el robo de datos. El marco de ciberseguridad nacional. El marco de ciberseguridad nacional es un conjunto de directrices y políticas que en un país establece para proteger su infraestructura y su ciberespacio. Incluye estrategias para prevenir, detectar y responder a ciberataques. Las normas ISO 27001. Esto es una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Las empresas que implementan estas normas garantizan que sus procesos y sistemas estén diseñados para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información siguiendo las mejores prácticas internacionales. En Latinoamérica, varios países han comenzado a desarrollar estrategias nacionales de ciberseguridad y Colombia no es la excepción. El marco de seguridad nacional se ha enfocado en proteger infraestructuras críticas como las telecomunicaciones y los servicios financieros de posibles ataques cibernéticos. Se han creado protocolos para detectar, responder y mitigar ciberamenazas de manera eficiente.
Si una organización no cuenta con las regularizaciones básicas de ciberseguridad, se enfrentará a múltiples riesgos que pueden tener graves consecuencias tanto para la propia empresa como para sus clientes, socios y empleados. Estas regularizaciones son esenciales para establecer un conjunto mínimo de prácticas y protocolos que protejan los sistemas, redes y datos frente a amenazas cibernéticas. A continuación, voy a hablar sobre las principales implicaciones y riesgos de no cumplir con estas regularizaciones. Exposición a ciberataques. Bueno, sin medidas básicas de seguridad, las organizaciones se vuelven objetivos fáciles para los atacantes. Los hackers buscan constantemente vulnerabilidades en sistemas sin protección adecuada para ejecutar ataques como robo de datos, ransomware o phishing o DDoS. Estas violaciones pueden comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información crítica de una empresa. Un ejemplo de esto sería una empresa que no implementa políticas de contraseñas de seguras o autenticación. Una multifactor se arriesga a que los hackers obtengan acceso fácilmente a cuentas importantes. En 2019, una universidad en Canadá sufrió un ataque de ransomware porque no había actualizado sus sistemas ni implementado las recomendaciones básicas de ciberseguridad. El ataque cifró todos sus datos y exigió un rescate. La pérdida de datos sensibles. Las violaciones de datos son uno de los mayores riesgos para las organizaciones que no cuentan con las regularizaciones básicas de ciberseguridad. Los datos confidenciales, como la información financiera de empleados o clientes, pueden ser robadas y utilizadas para fraudes, extorsiones o vendidos en el mercado negro. Esto no solo afecta directamente a las empresas, sino que también afecta a las personas cuyos datos han sido comprometidos. Un ejemplo de esto sería el robo de clientes del banco Capital One en 2019, donde más de 100 millones de registros fueron comprometidos. Fue causado por una configuración de seguridad incorrecta. Este tipo de incidentes puede ocurrir cuando no se implementan políticas básicas de protección de datos y autoridades de seguridad. Las interrupciones de operaciones. Los ataques cibernéticos pueden interrumpir las operaciones de una empresa por completo. Si no se implementan las regulaciones básicas como sistemas de respaldo, recuperaciones de desastres y planes de continuidad de negocios, la empresa puede quedar paralizada durante días o semanas. Esto provoca pérdidas significativas en ingresos y productividad. Un ejemplo de esto sería el ataque en ransomware de WannaCry de 2017 que ya antes mencionado. Muchas empresas y organizaciones quedaron paralizadas porque no contaban con sistemas actualizados. Multas y sanciones legales. Pues no cumplir con estas regulaciones en Colombia generaría ciertas multas por no cumplir la ley 1581 de 2012. En el año 2020, la empresa British Airways fue multada con 20 millones de libras por no proteger adecuadamente los datos personales de más de 400.000 clientes como resultado de una violación de datos. Esto ocurrió porque la empresa no había implementado las medidas básicas de seguridad requeridas por la GDPR. Las empresas pueden enfrentar demandas por parte de clientes y otras partes afectadas si no protegen adecuadamente la información personal y financiera. Además de las multas gubernamentales, las empresas pueden verse obligadas a pagar indemnizaciones a las víctimas afectadas por violaciones de seguridad. En el año 2018, recordando el caso de Equifax, que llegó a un acuerdo de 700 millones en compensación a multas luego de la filtración de los datos personales de más de 147 millones de personas. La falta de ciberseguridad también conlleva costos adicionales a largo plazo. Las organizaciones afectadas por un ataque cibernético suelen tener que invertir en medidas de seguridad posteriores, auditorías, sistemas de recuperación y reparación que podrían
haber sido evitadas con una inversión temprana en regularizaciones básicas. Además, los costos relacionados con la recuperación de la reputación, la pérdida de clientes y la interrupción operativa son difíciles de calcular, pero pueden ser significativamente altos. Un ejemplo sería el ataque de Sony Pixar en 2014. La empresa tuvo que invertir millones de dólares en mejorar su infraestructura de seguridad y recuperar, además de enfrentar la pérdida de confianza de los empleados y el público debido a la filtración de información sensible. Las organizaciones que no siguen las normas básicas están especialmente vulnerables en un contexto global donde las amenazas son cada vez más sofisticadas. La globalización de los ciberataques significa que una empresa puede ser atacada desde cualquier lugar del mundo, y si no cuenta con las regularizaciones y protecciones mínimas, puede ser parte de redes más grandes de ataques coordinados. Un ejemplo de esto serían las empresas que forman parte de la cadena de suministros globales están expuestas a ataques que pueden tener consecuencias en toda la red. Un ciberataque que comprometa a un proveedor o socio puede afectar a todos los actores de la cadena, como ocurrió en el ataque de SolarWinds de 2020 que afectó a miles de organizaciones alrededor del mundo, ya que no contar con las regularizaciones básicas en ciberseguridad deja a las organizaciones expuestas y vulnerables a grandes riesgos, desde la exposición de datos sensibles hasta la pérdida de la reputación y costos financieros masivos. En un entorno digital cada vez más complejo, la ciberseguridad no debe verse como un gasto operacional, sino como una inversión esencial para la continuidad del negocio y la protección de los intereses de las empresas y sus clientes. Las regularizaciones básicas establecen un mínimo necesario para proteger las operaciones, mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes.